porque muchas veces cuando nosotros nos ponemos a hablar de qué es ser mujer en la iglesia hoy, partimos de lo que hoy estamos reflexionando y es muy importante tener como una historia de dónde venimos. Ya hablamos en la primera, en la segunda, en el segundo encuentro un poco desde la época de Jesús, la primitiva iglesia, algo por ahí hablamos, ¿no? Pero hoy vamos a hacer un recorrido muy breve y muy sintético desde León XIII hasta Francisco, hasta el Papa Francisco. ¿Por qué? ¿Por qué es esto importante? Yo me di cuenta que cuando hicimos el curso de las mujeres en la iglesia, en el Boston College, cuando introdujimos el curso, el tema que trabajamos fue este y con otros temas también, con la profesora Virginia Scui, sobre también la importancia de las mujeres en el Vaticano, desde el Vaticano II hasta ahora, el despertar de las mujeres. Y a mí me tocó toda la introducción, tomando en cuenta también este material del magisterio. Fue muy importante para los foros porque las personas, cuando fueron a escribir sobre su parecer, sobre sus opiniones, partían desde una historia eclesial, o sea, de cómo también el magisterio de la Iglesia ha ido trabajando este tema, con sus errores, con sus aciertos. Ya sabemos que desde el principio, desde León XIII, la figura de la mujer como esposa, como madre, se fue valorando, o sea, en los mismos documentos del magisterio, ya sea en las cartas encíclicas, en las catequesis, en los discursos. El Papa se refería, por ejemplo, León XIII, al rol de la mujer, de las mujeres, como esposas, madres, y una palabra que hasta el día de hoy a muchas no les gusta cuando dice sobre sujetarse y obedecer al marido. Estamos hablando desde el siglo, o sea, a mediados del siglo XIX. O sea, estamos hablando desde 1800, o sea, a finales del siglo. Entonces, ahí en ese momento histórico también, 1878 a 1903, estuvo León XIII. Entonces, ¿cómo se comprendía a la mujer en ese momento? Bueno, el rol fundamental de ese momento era ser esposa y madre, y como habíamos dicho, que la organización de eclesial y la concepción del ser mujer o del ser hombre también está relacionado con los avances que se van haciendo en la sociedad. Entonces, las realidades culturales influyen también en la iglesia. Nuestra fe es una fe que se encarna en las culturas. Entonces, y la base, o sea, muchas veces este rol de mujer, de madre, la mujer como esposa y como madre, o la relación entre esposa y virgen, virgen, esposa, no ha sido muy feliz, y especialmente cuando se relaciona con la Virgen María, porque vemos a María virgen y madre, ¿no? Entonces, una mujer no puede ser virgen y madre, o sea, es biológicamente imposible. Entonces, en la comprensión teológica de este término, que después se fue avanzando, como vamos a ir viendo en los documentos eclesiales y con el Vaticano II, por también conocer los géneros literarios de las Sagradas Escrituras, eso ayudó mucho porque al hacer una interpretación literal de la Biblia, y en eso nosotros estamos un poquito atrasados, nuestros hermanos protestantes que hace muchos años que están estudiando la Biblia, a veces nos llevan mucho más ventaja en ese aspecto. Entonces, también los laicos y muchas personas que no eran sacerdotes no tenían el acceso a la Biblia. Entonces, la Biblia se llegaba a la gente a través de la interpretación del clero, de la jerarquía. Entonces, la interpretación literal no ayudó, especialmente en la figura de ser mujer con todo el relato de Adán y Eva, aunque no hubo manzana, pero igual siempre se le puso que era que las mujeres, o sea, somos causa de tentación, o sea, conceptos que después se fueron, ahora hoy nos reímos, pero ha traído mucho estigma, o sea, mucho estigma y mucha relación hasta el día de hoy en un sistema patriarcal y machista no ha sido lo mejor. Entonces, León XIII
trabajó el tema, digamos, en sus escritos sobre la mujer como esposa, como madre y la obediencia al marido. Pero el marido también, igual que Cristo, es cabeza, o sea, cabeza de la familia, y Jesús es cabeza de la iglesia. O sea, ahí también, si nosotros teológicamente analizamos esta realidad, la obediencia al final es a Jesús. Y si una persona obedece, un cristiano vive obedeciendo a Jesús, las relaciones con los demás son relaciones fraternas y horizontales. Muchas veces con la realidad social de clases, de distinciones de clases o de situaciones que uno que se cree superior del otro, a veces ese mismo estilo de relación se trasladó a las relaciones cristianas. Y allí es cuando una persona está sometida a la otra y ya ese nivel de relación no ayuda a crecer humanamente. Bueno, la encíclica de León XIII, Arcanum Divino Sapiencia, habla sobre la relación en la carta de San Pablo a los Efesios, como el marido, como jefe de la familia y cabeza, y la mujer en esa relación de obediencia. Con la Rerum Novarum, que aquí hay también un acontecimiento muy importante porque fue todo el tiempo de la Revolución Industrial, las mujeres estaban también sufrieron muchas situaciones de pasar del campo a la ciudad, o sea, hay situaciones muy fuertes y lo que el Papa acentúa aquí es que la mujer ha nacido para las atenciones domésticas, las cuales atenciones son una salvaguarda del decoro propio de la mujer y se ordenan mutuamente a la educación de la mujer y la prosperidad de la familia. Aquí hay que ponerse en ese contexto histórico que los niños nacidos en ese momento, o sea, lo que se comprendía en ese momento es que la mujer tenía que ayudar al crecimiento de la familia quedándose en el hogar y el hombre era el que salía a trabajar y a realizar todas las otras actividades de sustento, ¿no? Entonces por eso es que se valora la maternidad y también en una época donde había muchas enfermedades, muchas pestes, entonces el cuidado, la salud también estaba en manos de la mujer, de las mujeres. Benedicto XV expresa su parecer en el 1917 sobre la situación de las mujeres, especialmente las religiosas, y no está de acuerdo con la emancipación femenina y admite que las condiciones de vida de la época hicieron necesario económicamente el trabajo remunerado y fuera de la casa de la esposa y de la madre por la insuficiencia del salario del esposo. Aquí se ve esa realidad histórica, o sea, las mujeres que salen a trabajo de la fábrica y que eso se ve como un escándalo en aquel momento, ¿no? Sí. En 1930, Pío XI, con una encíclica Casti Connubii, habla de la imagen de la mujer en el hogar, sumisa al marido, dedicada enteramente al matrimonio. O sea, se intenta rescatar de parte de la Iglesia que la mujer sea quien se ocupe de las tareas del hogar y que el hombre sea el que trabaje en esas actividades, ¿no? Bueno, el Pío XII, allí hay una intensa actividad de Pío XII, especialmente cuando comienza el sufragio. Y aquí Pío XI comienzan las organizaciones femeninas y las organizaciones sociales. En 1945, o sea, en esa época histórica estuvo Pío XII y allí Pío XII abre a la mujer la posibilidad de entrar en la vida social y pública y hace hincapié que las mujeres ejerzan su derecho al voto frente a un electorado comunista. Dice, toda mujer, sin excepción, tienen, dice, escuchadlo bien, el deber, el estricto deber de conciencia de no permanecer ausente, sino entrar en acción en la forma y modo adecuado de entrar en acción dando su voto. O sea, ahí hay digamos, es un cambio importante, o sea, que está invitando a las mujeres a que participen en la vida social, ¿no? En 1956,
hay un discurso muy importante de Pío XII que afirma que en virtud de un destino común, aquí dice, en la tierra no hay campo de la actividad humana que deba permanecer cerrado a las mujeres. Sus horizontes se extienden a todos los ámbitos. Ahí, fíjense, en 1900, estamos hablando de 1956, dice que las mujeres tienen que estar en todos los ámbitos, de la política, del trabajo, de las artes, de los deportes, pero siempre en subordinación a las funciones primarias que la naturaleza le ha adjudicado, o sea, que respetando el rol de la maternidad. Entonces, aquí se comienza, digamos, a abrir la mentalidad, digamos, de que las mujeres pueden participar de las actividades públicas, ¿no? Bueno, también ahí se habla, ya hay mujeres periodistas, muchas, y también dice que tanto la mujer tiene que concurrir con el hombre al bien de la sociedad, y en la cual es dignidad, o sea, que tiene la igual dignidad que el varón. O sea, se empieza a hablar también allí de la igual dignidad, concepto que se va a tomar en el Concilio Vaticano II, que ambos tienen la igual dignidad. O sea, que en ese tiempo histórico, Pío XII es antes de Juan XXIII. Con Sí. Juan XXIII, ahí hay un importante, también toma todo el valor importante de la familia, de la vida social, la importante de la mujer casada, soltera, religiosa, que también la mujer puede aportar en el ámbito económico. Están todos, comienzan los movimientos de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, que muchas de esas mujeres, que solamente participaron 23 en el Concilio Vaticano II, pero eran líderes de esos movimientos católicos internacionales, o sea que había presencia de mujeres católicas en ámbitos que se estaban abriendo en la JAC, también en distintos, ya sea en la Juventud Católica Agraria, en la Juventud Católica, de muchos ámbitos se comenzaron a abrir espacios donde comenzó una actividad fuerte del laicado y también de las mujeres, muchas de ellas mujeres solteras o mujeres algunas casadas, y las religiosas también tuvieron un papel importante en abrirse, digamos, de la mentalidad de que el hombre como la mujer tenían igual dignidad. En la encíclica Pacem in Terris, en 1963, Pío XII habla que dice, en la mujer se hace cada vez más clara y operante la conciencia de su propia dignidad, y sabe ella que no puede consentir el ser considerada y tratada como cosa inanimada o como instrumento. Dice, debe ser considerada como persona en paridad de derechos y obligaciones con el hombre, así en el ámbito de la vida doméstica como en la vida pública, como corresponde a las personas humanas. Entonces, ahí ya en lo que dice en esa encíclica se retoma en el Concilio Vaticano II. Y al concilio, si bien en las primeras secciones no hay presencia de las mujeres, cuando se abrió el concilio, habían propuestas, incluso Gertrude Heinzelmann, que fue una mujer muy importante, una pensadora, una persona que dio una propuesta en la comisión preparatoria para el apostolado laico en un documento que se llamaba Las mujeres y el concilio, Esperanza y Espera, y allí decía que las mujeres tenían que tener igual voto que los varones en el concilio, y también que se proclamaba la igualdad de las mujeres, debieran tener acceso también a los ministerios ordenados, ya sea el diaconado como el presbiterado. O sea, que fíjense que antes del concilio comienzan todos también los movimientos de liturgia, de Biblia, o sea, Europa y también la acción católica con la metodología ver, juzgar, actuar, o sea, hay una cantidad de movimientos que después se recogen en el concilio
y estas mujeres están participando, esta mujer es alemana, y también se está comenzando a vislumbrar una iglesia donde la participación interna tiene que ser diferente a cómo se venía llevando. Porque si todas las instituciones se van abriendo a una presencia de las mujeres, la iglesia no puede quedar atrás. O sea, ese sentimiento estaba en esas mujeres de esa época que tenían un papel bastante activo en esas organizaciones. Si bien entonces el concilio solamente participaron 23 mujeres y el primero que, digamos, y en la segunda sección del concilio, el cardenal Suenz dijo que en 1963 dice, me parece que las mujeres constituyen casi el 50% de la humanidad. Dice, ¿y por qué siquiera estamos debatiendo la realidad de la iglesia cuando la mitad de ella no está presente aquí? O sea, esa fue como la pregunta, lo que abrió, digamos, a que se llamaran, pero para toda la convocatoria que la hizo Pablo VI, eso fue en el año 62, el 63, el 22 de octubre de 1963, y el 8 de septiembre de 1964, Pablo VI anunció oficialmente que habían 23 mujeres que van a ser auditoras. Y auditoras quiere decir que escuchaban, pero que no tenían una participación activa en los votos, en la votación de los documentos. Sí se ve en varios documentos de Gaudium et Spes, de otros documentos eclesiales, que hay allí una reflexión de las que participaron, de las auditoras, en las comisiones, de las comisiones de redacción. Entonces, si bien estamos viendo que ya que participaran 23 mujeres, ya era para ese momento histórico, para ellos fue como un paso importante, ¿no? Y dentro de las mujeres habían religiosas, habían laicas y muchas que eran representantes de organizaciones que detrás de ellas había muchas personas que las representaban, ¿no? Si bien también Pablo VI hace un mensaje, el mensaje final del concilio es un mensaje donde se hace referencia a las mujeres, y es famoso ese mensaje del 8 de diciembre de 1965, donde se dice ahora, se dirige a las mujeres, dice, es ahora que nos dirigimos a ustedes, mujeres de todas las condiciones, hijas, esposas, madres, viudas, a vosotras también, vírgenes consagradas y mujeres solas. Sois la mitad de la inmensa familia humana. La Iglesia está orgullosa de vosotros, lo sabéis, de haber elevado y liberado a la mujer. O sea, hace todo un reconocimiento, aunque en los documentos del concilio la palabra mujer no aparece, sí, de igual dignidad tanto del varón como de igual dignidad de la persona humana. Hay, digamos, que hay una presencia, una valoración, ¿no? No sé si hasta aquí quieres hacer alguna pregunta para seguir luego el concilio. No, mira, me parece muy interesante hacer también este recorrido por la historia de la iglesia, precisamente por lo que tú decías al principio, o sea, se encarna, o sea, la fe en Jesús se encarna también, el seguimiento de Jesús se encarna, y la iglesia no puede no encarnarse, o sea, no puede rehuir de la cultura que le interpela, que le habla, que le hace preguntas, porque si no estaríamos incluso negando ese principio de encarnación, ¿no? de un Dios que Claro. decide hacerse historia y como historia avanza también. Entonces me parece muy importante este recorrido. Obviamente muchas de las afirmaciones que tú nos propones hoy desde nuestro presente son una cosa que tú dices, Dios mío, no puede ser así, pero también hay que entender el contexto histórico donde nacieron, y me parece importantísimo, bueno, precisamente ver cómo en la misma iglesia va haciendo esa reflexión, ¿no? De tal manera que se va abriendo espacio a la presencia de la mujer en la iglesia. Claro.
con sus matices, con sus esperanzas, pero también con sus resistencias, ¿no? Si quieres avanzamos. Sí, ustedes pues con calma pueden buscar en Gaudium et Spes número 29, Gaudium et Spes 49, 60 y allí hay referencias donde se reconoce, por ejemplo, en el número 60, la participación de la mujer en todos los campos de la vida y es conveniente que logren asumir plenamente su papel según su propia naturaleza. O sea, yo dije antes que no aparecía la palabra mujer, sí aparecen algunas, lo que pasa que las distintas traducciones, porque antes se escribía siempre hombre como varón y mujer, Sí. cuando decía entonces en las traducciones se fue cambiando también el lenguaje más accesible a la realidad de ahora, ¿no? Entonces, cuando se dice hombre y mujer, persona humana también, ¿no? También en el número 9 del decreto sobre el apostolado de los laicos, allí también hace referencia a las mujeres y a la participación activa en la misión, en el apostolado, que allí también es una de las principales campos de trabajo. O sea, se dan cuenta que si el concilio, o sea, la reforma litúrgica fue tan importante que se pasó a que las celebraciones de la Eucaristía se hicieran en cada idioma, en el idioma local, y se saliera del latín como idioma universal. Si igual hay misas solemnes que son en latín, se siguen realizando, pero las misas en el lenguaje de cada lugar, imagínense todo el cambio que ha sido también que las mujeres participen en la Eucaristía como lectoras, como acólitos, o sea, que hay también un cambio. También hay muchas cosas que hoy en día a nosotros nos parecen normales, pero que ha sido una evolución para las mujeres que participaron de todo ese proceso de transformación. Incluso de poder tener la Biblia en la mano y poder leerla, poderla meditar, que nosotros hoy en día hablamos y hacemos tanto hincapié y todos los documentos de la Iglesia hablan de que volvamos al Evangelio, que leamos los Evangelios, que tengamos la Biblia en nuestra mano, pero antes muchas personas pasaron por una realidad que no era así. O sea, conocer a Jesús era a través del catecismo, lo que decía el sacerdote, bueno, todo ese cambio que ya muchas de las personas son testigos de esa transformación, nos están hablando cómo es lento ese proceso, de a poco se va dando, y cómo también la inquietud de todos esos movimientos antes del concilio, de que las mujeres participaran, ya sea como en la vida diaconal, o sea, siendo diáconos, diaconisas, o que podían ser también sacerdotes, o sea, ese debate está presente. O sea, lo que hoy se está debatiendo y lo que hoy nos dicen que volvamos a los documentos, a las primeras comunidades de las diaconisas, bueno, también en el magisterio de la Iglesia hay también una base y hay también un camino realizado con aciertos y con errores, ¿no? Que eso ya lo hablamos, algunos aspectos lo tocamos. Pablo VI, por ejemplo, bueno, ya me refería al mensaje, y también en la carta que ahí fue bastante conflictiva, porque una vez que se abrió el concilio se pensó que se iban a avanzar en muchos temas, la encíclica Humane Vitae, allí también fue una encíclica que trajo un poco como de, no sé si llamar resquebrajamiento o de cuestionamiento, porque en Gaudium et Spes 16 se habla de la conciencia, de que cada persona, incluso los esposos, o sea, tienen que vivir de acuerdo a la conciencia interior, también a la cantidad de hijos que quieran traer al mundo, que quieran colaborar, ¿no? Entonces, en una época donde se abrió todo el tema, fíjense que fue después de la época en la década de los 70, entonces se ha empezado a hablar de los anticonceptivos, o sea, una cantidad de realidades que muchas veces muchos cristianos de movimientos laicales, no se sintieron a veces reconocidos o valorados o escuchados. Como que también la iglesia
decisiones morales partían siempre de personas célibes que no vivían el matrimonio. Entonces, ese es una realidad hasta el día de hoy. O sea que todos los movimientos laicales también cuestionan y van avanzando sobre esa realidad de la construcción de la familia, del traer a los hijos, qué métodos de anticoncepción o de concepción, o sea, toda esta realidad, muchas personas, o sea, no está tan clara en la iglesia, ¿no? En el sentido de que necesita seguir avanzando en este camino para que las personas también puedan vivir una vida más integrada, más de acorde a su realidad actual, porque también la realidad económica muchas veces tiene influencias en la vida matrimonial. Entonces, Pablo VI, si bien avanzó en muchos aspectos, en otros, en ese aspecto muchas personas se sintieron que se fue un poquito hacia atrás en esa realidad de que los cristianos como bautizados sean sujetos activos en la iglesia y que busquen también su propia manera de vivir su vida laical en santidad también desde la experiencia que van viviendo, ¿no? Como que la realidad de ser escuchados, ¿no? Y que se incluyan desde la experiencia vivida por las personas. Otro de los puntos también que fue, quedó un poquito ahí, que se hace referencia hacia ahora, sobre el diaconado, que en 1971, Pablo VI dice que el diaconado permanente solamente es para hombres casados de edad madura. Entonces, así de alguna manera se cerró o se dejó entreabierta, pero más bien que cerrada, la puerta. Más cerrada. Hacia el tema del diaconado femenino, al hablar de hombres casados, ¿no? Y también el documento Inter Insignores, 1976, la no admisión de mujeres al sacerdocio ministerial con toda la concepción de que mismo Jesús es hombre, entonces todo lo que habíamos explicado a través de los 12, sí. Bueno, toda esta realidad, ¿no? Juan Pablo II, el pontificado de 27 años de Juan Pablo II, allí vemos que ya parte de una época donde se comienza todo el despertar de las mujeres en los distintos ámbitos, o sea, es en la vida política, social, o sea, hay todos los movimientos feministas, también las primeras encuentros de mujeres. El primero se había realizado, fíjense que el Día Internacional de la Mujer, que esto me olvidé decirlo, que fue en el pontificado de Pablo VI, en 1975, se habla del Día Internacional de la Mujer. O sea, que se comienza a definir ya a nivel social de que hay un Día Internacional de la Mujer, haciendo referencia a que esa mitad o más grande de la mitad de la humanidad, ahora hay que darle espacio y hay que encontrar otros lenguajes, porque hay por muchos años, por mucho tiempo, o sea, estamos todos dentro de esa mentalidad pensada por hombres. Bueno, es el tiempo de que ahora también las mujeres sean más protagonistas. Entonces, a partir de toda esa discusión donde se dieron cuenta que en todos los países las mujeres estaban marginadas, bueno, el Día Internacional de la Mujer de alguna manera abrió la conciencia mundial, digamos así, de la importancia de la mujer en la vida social. Y allí en esas conferencias de la ONU, el Papa ha dado discurso y hay presencia también de la Iglesia Católica para destacar que también la Iglesia ha acompañado los procesos sociales que son abiertos a todos los estados. O sea, todo ese proceso social también hay presencia de católicas, mujeres católicas, que dan allí un discurso, una opinión sobre todas las situaciones de igual dignidad, de derechos de las mujeres, reconocimientos por que no hay diferencia de raza y lucha, o sea, en esos lugares, ¿no? Y
volviendo a Juan Pablo II, en sus 27 años, ahí la palabra que más utiliza el Papa es el genio femenino. ¿Se acuerdan? Como que esa palabra, hasta el día de hoy, con esa palabra quiere decir todas las características que tienen las mujeres, que tienen que darle un espacio, un lugar, también la igualdad, igual dignidad del varón y de la mujer. La encíclica Mulieris Dignitatem es como, digamos, lo máximo que Juan Pablo II ha dicho con esa reflexión sobre la dignidad de las mujeres. También destacando el valor de la maternidad, de la mujer en la vida consagrada también, la virginidad de la maternidad, la relación de la Iglesia como mujer o como esposa, todo ese tema, ¿no? También siguió el mismo, hasta el día de hoy, se sigue como el mismo lineamiento, el pontificado de Benedicto XVI y también de Francisco, ha seguido la línea de conservar, o sea, seguir lo que dijo Pablo VI, lo que reafirma Juan Pablo II sobre el diaconado y sobre el sacerdocio de las mujeres. Pero esta comisión que ahora Francisco ha abierto, también se van a abrir, pienso yo, que se va a seguir caminando. Benedicto XVI, otra de las cosas que antes de pasar a Benedicto fue la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que también se puede destacar como un aporte dentro de su visión. Allí hay una visión también desde el Génesis, desde el ser mujer creados para vivir en comunión, en relación cada uno aportando sus verdaderos valores, tanto el hombre como la mujer, varón y mujer. Y también el que más tuvo como, digamos, diálogo con el tema de género o idas ahí como intercambios fue Benedicto XVI, que también siguió el mismo pensamiento de Juan Pablo II y resaltó algunos aspectos de la santidad de las mujeres, destacando la vida de muchas santas, especialmente en Europa, y también hablando sobre que el hombre y la mujer, bueno, fueron creados con la misma dignidad y no estando de acuerdo con con el pensamiento de Simón de Beauvoir, que dice que el hombre, que ni el hombre y la mujer, o sea, no hay como digamos, un género definido, sino que se hace, no nace, sino que se hace, el ser hombre o ser mujer se hace. Entonces, allí hubo algunos intercambios, no lo dice directamente, pero se deja ver que no está de acuerdo con ese tipo de pensamientos. Bueno, y Francisco, estamos ya en el pontificado de Francisco, donde él ha dicho que si bien en la vida eclesial hay mucha participación, pero todavía falta mucho para que las mujeres tomen, tomen los cargos más de decisiones dentro de la iglesia, ¿no? Hace también, valora mucho la maternidad, valora también toda la vida religiosa, ha sido muy sensible especialmente a la situación de las mujeres que han sido esclavas, todo el tema de la esclavitud sexual, de la explotación sexual, y está bastante en contra, y lo ha denunciado bastante, que el machismo es la base de muchas situaciones que son abusivas, ya sea dentro de la iglesia, de abusos, también que las mujeres han vivido dentro y viven dentro de la iglesia, y que muchas veces están relacionados, ya sea con el clericalismo, el machismo, o sea, hay situaciones que los invita a revisar esas realidades, ¿no? Y después, otro de los pasos importantes que ha sido las 7 mujeres que llamó para formar parte del dicasterio de la vida religiosa,
ha abierto 1000 puestos a mujeres dentro del Vaticano. O sea, ya el que comenzaran a ver mujeres dentro del Vaticano ya había comenzado con Juan Pablo II, cuando por primera vez en el año 2004 llama a una mujer, Erika Rosana, que es hija de María Auxiliadora, a ser subsecretaria de una congregación vaticana. O sea, como que vemos que de a poco se fue abriendo El esta espacio. situación, el espacio. Entonces, ahora voy a pasar, porque no queda poco tiempo, Dios mío, el tiempo pasa a volando, querida, ¿qué te digo? recoger, bueno, no importa, cualquier cosa podemos seguir un poquito más después, a recoger lo que en el curso de las mujeres en la iglesia, el Boston College, si bien vimos así a vuelo de pájaro y muy rápido, especialmente ahora lo de Francisco lo pasé de tipo zoom, zoom, rapidísimo, eh, cómo se sienten las mujeres, que fue un poco ese sentir que recogimos. Participaron 6.500 mujeres, hombres y mujeres dentro del curso, y en los foros, aquí yo voy a hacer referencia a algunos, o sea, un pantallazo para que nos traiga la realidad de hoy, porque si estamos hablando de ser mujeres hoy y hemos hecho una síntesis, más o menos un recorrido, así a vuelo de pájaro, de lo cual ha sido lo que se ha dicho o cuál ha sido la realidad por parte de la jerarquía, cómo se sienten las mujeres que estamos dentro de la iglesia haciendo tareas de distinto tipo, ¿no? Voy a comenzar por lo que dice una uruguaya, porque al ser uruguaya, una mujer uruguaya que dice: la mayoría de las mujeres que participan en la iglesia uruguaya son de clase media y media baja y de más de 50 años. Muchas van solo a misa y algunas ceremonias o actividades de oración. Algunas cumplen tareas de catequistas, mantenimiento de la limpieza de las parroquias y otras de animación y de apostolado. Otras están en el movimiento, lo que en general no han sido muy estimulado por las jerarquías. Yo creo que la manera más adecuada para hacer crecer la reflexión es el encuentro profundo con Cristo y el redescubrir el sentido del Evangelio en las comunidades de base. No importa la metodología que se utilice, lo importante es el camino junto con los hermanos que se va realizando. Después otra persona dice: Uruguay es un país sin religión oficial del Estado, así que las mujeres por momento están doblemente invisibilizadas. Por eso creo importante y significativa algunas miradas. Primero, hacia adentro de la Iglesia uruguaya como autoridad, organización, romper con la idea del machismo, el patriarcado, la misoginia, reconocerse vulnerables, necesitada de conversión y más acogedora. Otra de las mujeres decía: el signo de los tiempos es que las mujeres hace mucho tiempo que están allí, sostienen la iglesia, son mayores y no hay recambio. El signo de los tiempos de lograr una igualdad es en dignidad y derechos entre los seres humanos, en este caso sobre hombre y mujer, llegó para quedarse. Pasamos a tu país, a Colombia. Venga, venga, venga. ¿Qué dice una mujer colombiana? O sea, estoy tomando así algunos para aterrizar forzosamente en la actualidad. Una colombiana dice: actualmente en mi parroquia en Bogotá estamos desarrollando muchas misiones de las mujeres, pero si algo veo que falta es hacer misión con nosotras mismas, desarrollando un curso de autoconocimiento propio donde las mujeres puedan ver su idea, sus valores, sus talentos y aprendamos a superar los miedos, que saquemos adelante cada idea que tenemos, que seamos una propuesta de evangelización y no tengamos miedo al liderazgo. Arriba las mujeres. Dice:
Me ha impactado mucho este curso porque he descubierto muchos aspectos de mi vida en la que dejé de luchar y creer en mí misma y me ha empoderado para seguir adelante con más fuerza y más dinamismo. Después, otra de las mujeres argentinas dice, bueno, que este curso le ha ampliado mucho la mirada, dice, lo cual serían los retos, dentro de los retos. Cambiar la mirada hacia las dinámicas internas de la iglesia, de cómo los hombres miran a las mujeres creyentes. Fíjense que estoy tomando realidades que mucha gente coincide con esto, o sea, que son parte de lo que dice la gente, ¿no? Debemos visibilizar las periferias existenciales de la iglesia, reconocer que la iglesia está lejos de vivir plenamente su misión. En las periferias vemos a las mujeres, que son la mayoría del pueblo de Dios, pero que están en las márgenes de los poderes de la organización. O sea, cada palabra que dicen es bien importante, ¿no? Sí. Dice, es indispensable hacer procesos de conversión que son retos eclesiales. Acá dice procesos de conversión, o sea, hombres y mujeres, ¿no? O sea, estamos todos. Cambiar la conciencia, mirar a las mujeres como sujetos autónomos que puedan colaborar y tomar decisiones sin que los hombres de la comunidad tengan que dar permiso. Esta realidad, sin que los hombres tengan, miren, subrayen. Se repitió en el curso, casi que decían, hasta para prender la luz y apagar la luz tengo que pedirle permiso al párroco. O sea, no en todos lados, en algunos lugares, no en todos. Que no se las eduque en la dependencia de los hombres o incapaces de tomar decisiones. Y acá es un reto. O sea, que vivir como sujetos activos es un reto, realmente. Después dice, que haya un nuevo punto de partida, una mirada hacia las mujeres que las entienda como ser humano, con vocación personal y no solo orientada a la maternidad o a la virginidad. O sea, que es un reto también que queda abierto, no se va a agotar, ¿no? Y dice, y las mujeres pueden ser también íconos de Cristo, al igual que los varones, capaces de actuar en la iglesia in persona Christi, en representación de Cristo. Otra de las cosas dice, todo esto es parte de las argentinas, estaban con todo, ¿no? Esto viene de parte de las mujeres argentinas, o sea, las reflexiones que recogí. Generar más participación de las mujeres en la iglesia, pero ¿qué participación? Si ya son mayoría en las que son catequistas, son voluntarias, son las que cuidan de las parroquias, limpian, mantienen, siempre hacen los cuidados pastorales, o sea, participan. Casi un 83% de esa participación es femenina, o sea, no se le puede decir que participan más. Dice, participan entre comillas, pero no son visibles. Dice, porque sus tareas son infravaloradas. A veces por la vía de decir que las mujeres son más cuidadosas y serviciales. Yo creo que van recogiendo lo que... Con toda, con toda. Con todo van recogiendo mucho de todo lo que podemos decir, ¿no? Dice, participar no es solo estar presente, sino estar presente en niveles de decisión, no solo de cuidado. No necesitamos ser reintegradas en la iglesia, porque ya somos iglesia. ¿No? Entonces, o sea, es bastante revolucionario esto que parece. No, o sea, aclara muchísimo y me gusta porque viene de la misma gente, ¿no? Después dice, la discusión no está en la participación en la iglesia, sino que la participación debe ser compartida
y equilibrada, que hombres y mujeres participen por igual en las decisiones que se tomen. Entonces también habla de los procesos de conversión destinados a empoderar a las mujeres para comenzar a saldar la deuda de siglos de patriarcados acumulados en nuestras instituciones eclesiales. El primer reto importa un cambio de conciencia, un salto antropológico-cultural que nos permita ver y respetar a las mujeres como seres autónomos en la Iglesia. Y otro reto exige una nueva praxis eclesial, nuevas acciones, comportamientos y formas de relacionarnos. Me vienen a la mente tantas mujeres, algunas muy mayores, que constituyen cimiento de la comunidad parroquial, desde la liturgia hasta la limpieza del templo y dependencias parroquiales, pasando por la catequesis, cursos prematrimoniales, etc. Sin embargo, sé que su presencia no implica necesariamente tomas de decisiones. O sea, ese tema de toma de decisiones por todos lados se repite. Uh-huh. Y lo último que termina diciendo es que la mujer sea, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que las mujeres sean. Chile. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 5 minutos. Sí. Dale. Hoy sí, que estás mudo, Pablillo. Dale, que yo lo disfruto. Ok, espero que las demás personas también lo disfruten y no se aburren. Dale, ¿qué nos cuenta Chile? Chile dice, hoy la iglesia chilena vive una crisis profunda, causada por diferentes factores. Denuncias de abuso sexual, complicidad de sacerdotes y obispos, distanciamiento de la jerarquía con los laicos, poca credibilidad, pérdida del sentido social y acogida por las mujeres. Con el proceso de empoderar a las mujeres, esto implica que nos sintamos competentes, legitimadas y capaces para ejercer diferentes roles dentro de la iglesia, no solo los tradicionales que nos han sido asignados, sino de acuerdo a las capacidades que cada una, ya sea hombres o mujeres, tienen. ¿Qué es lo que buscamos? Integrar comunidades mixtas que trabajen la desclericalización, que lleve a romper el vínculo entre los ordenados y los laicos, de manera tal que podamos incidir en la toma de decisiones, de vuelta, aplicar el principio de la ecología integral, balancear, equilibrar, ceder el poder. O sea, el equilibrio entre el ceder y el gobernar, digamos así, ¿no? Sin olvidarnos de orar para que la Rúa produzca estos procesos. Otro de los retos es salir hacia las fronteras en busca de quienes han dejado la iglesia, cansados de los escándalos, principalmente los jóvenes, volver a las fuentes y al estilo de las primeras comunidades, convencernos, hombres y mujeres, que debemos gestionar en conjunto la iglesia y lo principal, retomar a Cristo en el centro de nuestras vidas. Venezuela. ¿Qué nos queda? Dale, si quieres Venezuela y con eso cerramos para que no nos... Cerramos y abrimos de vuelta. Dale. Para terminar Honduras y cerramos. Hasta qué rato tenemos. Dale. Venezuela dice, mi diócesis es profundamente tradicional y patriarcal. Las mujeres suelen ser las cachifas de los párrocos. Estaba hablando una persona, yo he vivido en Venezuela, no todos así, algunas personas pueden sentirse que no están. Hace falta formación que ayude a abrir los ojos y a caminar con la gente. Yo crearía una jornada de formación teológica, pastoral para nuestros obispos con el fin de que se conviertan en animadores y agentes multiplicadores de formación en sus diócesis a sus párrocos y laicos vinculados a cada parroquia. Haría mesas de trabajo en donde se vieran obligados a participar como iguales y descubrir la riqueza de compartir la luz del Espíritu, tanto hombres como en mujeres, porque el Espíritu nos ilumina a todos.
En Venezuela se dio la experiencia del concilio, del concilio plenario venezolano, donde allí hubo un trabajo horizontal entre hombres, mujeres, laicos, sacerdotes, religiosas, que fue una experiencia muy buena. Muchas personas, o sea, no todo el mundo pudo participar también, porque fueron comisiones, ¿no? Pero hay una experiencia muy buena de trabajo, de todo, en conjunto, buscando, escuchando al espíritu y un trabajo en comunidad. Honduras, dice esta persona. Honduras es un país machista con una estructura patriarcal preponderante y la mujer vive en la pobreza y marginación. No fue hasta que encontré a Jesús y comencé un compromiso en la iglesia que me sentí tan excluida por mi sexo. Hago apostolado hace 4 años en las horas misionales pontificias y he visto a muchas mujeres en altos cargos dentro de las estructuras, pero los sacerdotes y obispos frenan la proactividad de la mujer porque son cosas de hombre. Este curso fortalece mi compromiso de continuar el servicio, pero de mi realidad y dignidad de ser mujer. Hasta ahí de los distintos países. Como síntesis y para terminar todo lo que venimos hablando, que este trabajo, esta presencia de mujeres, tanto hombres y mujeres, formamos la iglesia. Estamos en camino. Tenemos que tener apoyados nuestra fe en la tradición de la iglesia, en el magisterio y en la experiencia que estamos viviendo, que ya existe, donde las mujeres están participando activamente en muchas tareas, llevando adelante muchas comunidades y poco a poco se van abriendo esos nuevos espacios, que es lo que nosotros desde allí tenemos que imaginarnos qué iglesia queremos y no se agota ni en estos 4 encuentros que tenemos. Muy fiel. Querida, se cortó. Tú sabes que esto es a la hora. Chao, adiós. Dale, Ya lo sé. Te escuchamos el día de hoy realmente hablé yo todo el tiempo. Bueno, pero aquí estamos felices de escucharte y aprender. No, lo que pasa es que quería condensar todo este tema en el último encuentro para darles herramientas a las personas que nos han acompañado durante todo este espacio para que sigan esta inquietud de formación, sigan profundizando, sigan participando en sus comunidades eclesiales y que el espacio, que seamos sujetos activos dentro de nuestra iglesia. O sea, ese reto como bautizados y bautizadas es un reto que lo tenemos que abrir. Yo creo que este siglo XXI es un siglo de abrir espacios y no esperar que solamente desde la jerarquía o desde la última palabra que diga el Papa Francisco o otro Papa que le siga Francisco, sino que como iglesia nosotros somos la iglesia. Y lo que estamos viviendo desde nuestra experiencia eclesial es importante. O sea, cómo vivimos ese seguimiento a Jesús como hombres y como mujeres. ¿Qué realidades estamos descubriendo que nos hace felices, que da frutos? Bueno, por ahí el Espíritu nos va guiando. Si la mayoría de los, como hemos leído, de que hay un sentir, el sensum fidem, o sea, un sentir del Espíritu, que hay una incomodidad por la manera de relacionarnos entre hombres y mujeres dentro de la iglesia, eso tenemos que empezar a cambiar. ¿Cómo cambiamos? Cada uno desde donde está. O sea, el sacerdote como bautizado y yo como bautizado, cada uno desde su vocación, pero sintiéndonos que el Espíritu Santo habita en él y habita en mí también. Y buscar esa comunión, buscar cómo crecer y hacer crecer el Evangelio y la palabra de Dios. O sea, la iglesia, por eso decimos que no es igual a cualquier institución, a cualquier empresa. Es una empresa donde habita el Espíritu. Entonces, por eso mismo, los primeros que tenemos que estar convencidos de que somos templo del Espíritu somos los bautizados.
Si solamente el espíritu lo ponemos en el sacerdote, en el obispo y en el papa, ahí nos estamos siendo también una iglesia que está esperando ser bueno, la última palabra que diga el papa, pero no escucho también, no soy parte activa dentro de la iglesia. Y yo creo que ese es el proceso que nos está invitando el Papa Francisco en este proceso de reforma sinodal, o sea, que parte de un cambio de mentalidad, de una conversión, de una iglesia más fraterna realmente, y ahora en esta pandemia que nos ha hecho también cuestionar muchas cosas, en muchas relaciones con los demás, así como decimos, bueno, ¿cómo nos vamos a relacionar? Y bueno, así también dentro de la iglesia, o sea, tenemos que seguir pensando y actuando, y no tener miedo a pensar que, bueno, que lo que hagamos estemos fuera de la iglesia, sino que somos bautizados, somos parte de la iglesia, y si estamos en comunión, bueno, no estamos lejos, estamos en camino. Estamos en camino, querida. Yo de verdad quiero agradecerte por todos los conocimientos, las intuiciones, las luces que nos has regalado a tantos en este espacio de Teología en Casa, que precisamente tiene esa intención, ¿no? De acompañar a tantos hombres y mujeres, laicos y laicas, que hoy por hoy tienen también sed de seguir reflexionando, de seguir construyendo la iglesia, de seguir haciendo parte activa de la iglesia, y creo que eso se logra indudablemente con una espiritualidad fundamentada en los evangelios y también con un criterio que se va formando, ¿no? Con este formarse, ¿no? En una teología que se hace en casa, que era la idea también del nombre de este espacio, ¿no? Que se va haciendo en la vida cotidiana. Así que a todos los que nos han acompañado en esta segunda temporada, Mujer en la Iglesia, muchísimas gracias. Seguimos aprendiendo, seguimos profundizando. Esto ha sido apenas una abreboca para todo lo que todavía hay que seguir haciendo como iglesia, hombres y mujeres juntos, construyendo una iglesia que se parezca más a esa comunidad que soñó Jesús de Nazaret. Pilar, si quieres algún mensaje final que nos quieras dejar, alguna invitación final, y te agradezco, bueno, verdad, una vez más por este espacio y por este regalo de compartir contigo en Teología en Casa. Muchas gracias por la participación y por cada uno de ustedes. Los invito a que sigamos creciendo en ese camino de seguimiento a Jesús, a no tener miedo de escuchar al Espíritu y a inventar distintas maneras de relacionarnos fraternalmente, en sororidad, como cada uno quiera llamarle, pero que hagamos de esta humanidad una humanidad más fraterna, más humana, más ecológica, o sea, que no son palabras huecas, sino que parten de la responsabilidad de cada uno de nosotros. O sea, somos constructores de la iglesia, o sea, está en nuestras manos. No somos agentes, o sea, este momento histórico somos nosotros los actores, depende de nosotros. Yo creo que eso es muy importante, que cada uno se sienta que está construyendo donde está, en su casa, con su familia, en su comunidad, en el país donde se encuentra. O sea, somos responsables de nuestra vida personal y también de la vida de los demás, de cómo transmitimos esa fe. Yo creo que esa fue la clave de los primeros, desde los apóstoles hasta ahora, que cada uno se empoderó de esa presencia del Espíritu, y lo que hizo fue anunciar a Jesús, y por eso se abrieron tantas iniciativas, ¿no? Y yo creo que es lo que también Juan 23 dijo cuando abrió el concilio, que fue como una primavera eclesial. Bueno, yo creo que ese mismo espíritu del concilio nos tiene que seguir impulsando para que vivamos en esta iglesia más sinodal, y no solamente perdamos tiempo en críticas, sino que qué podemos construir frente a situaciones que vemos que nos duelen, como hemos visto de la iglesia chilena, lo que decía esta señora, de esta realidad. Bueno, nos duele a toda la iglesia, porque es parte de nuestra familia. Seguro. Entonces, no solamente esconder abajo de la alfombra las situaciones que son feas, que no nos gustan, sino que qué podemos hacer para que eso no se repita. O sea, y bueno, y que hagamos una iglesia donde nos sintamos realmente felices de pertenecer a ella.
Un Bueno, abrazo a cada uno y seguimos unidos. bueno, Chao. Pilar, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros en este espacio. Amén. Chao, chao.